son movimientos ya de rotación y vamos a tratar de explicar en lo que venimos viendo de movimiento en dos dimensiones, tratar de explicar el movimiento rotacional y qué condiciones se dan en los movimientos rotacionales y algunas de las variables físicas en las cuales nosotros manejamos. Así que bueno, empiezo a compartir, voy hablando, así que cualquier corte o duda me avisan y vuelvo al concepto. Bien, esperen que vamos con acá esto. Recuerden que cuando empezamos a ver movimiento entendimos una definición de velocidad, velocidad promedio, velocidad instantánea, y de rapidez promedio, rapidez instantánea, y decíamos que obviamente la velocidad es un vector, tiene las mismas características que una fuerza en el hecho de decir de que tiene un punto de aplicación, va hacia un sentido, actúa sobre una recta dirección y tiene una magnitud, obviamente, por eso decimos que es una unidad vectorial. Y justamente lo que nos determina a nosotros que es una unidad vectorial es el vector de desplazamiento, y eso es algo que vimos cuando vimos en una dimensión, cuando decíamos que el desplazamiento dentro de la física lo consideramos como a la trayectoria o ese vector que separa dos puntos en el espacio. Cuando lo veíamos en una dimensión era fácil porque lo veíamos sobre una recta de acción, o sea, sobre una misma línea, y era como hacer una cuenta en una regla, básicamente. Cuando lo empezamos a ver en dos dimensiones, que vimos tiro oblicuo, que es la condición elemental de un movimiento en dos dimensiones, en condiciones donde no hay fuerza y donde no se ejerce, después vamos a ver otras condiciones más de movimiento. Entendíamos a ese vector de desplazamiento justamente como el cambio de posición, tanto inicial con respecto al final. Entonces era un vector que nos determinaba a nosotros. Habíamos visto este ejemplo de tiro oblicuo y veíamos cómo su componente en la velocidad en X mantenía un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no había cambios, siempre considerando esto como una situación ideal. Recuerden que todo lo que nosotros estamos explicando es desde una condición ideal y después lo podemos llevarlo un poco más a la práctica. Y veíamos que el salto hacia arriba, ¿sí? Sobre el eje de las y más que un movimiento de tiro vertical, ¿sí? Y de caída libre en conjunto. Y veíamos la acción de tiro vertical hasta el momento máximo de altura que alcanzaba la persona que estaba saltando, y veíamos el movimiento máximo de caída libre desde esta condición hasta que tocaba el piso. Que yo me eleve hacia arriba y que yo vuelva a caer al piso es solo un efecto, ¿sí? Determinado por un tiro vertical y una caída libre. La condición es que no estamos moviendo. ¿A qué? A una velocidad constante. Por eso, en la suma de mis dos componentes de velocidad, tanto en X como en Y, la puedo sumar porque son vectores y voy a obtener cuál es mi dirección o mi trayectoria real en la velocidad por la cual estoy ejerciendo ese movimiento. Recuerden que son vectores, entonces aunque uno crea que no salta, cuando uno, a ver, digo, creo que lo dije en la clase pasada, si yo vengo corriendo y quiero saltar, pero no tan alto, eh, ¿sí? A la misma distancia, uno lo que hace es hacer menos fuerza contra el piso para tener menos velocidad en I, lo cual va a hacer que mi velocidad, esta, que es v sub 0 en el momento del salto, tenga un valor determinado, pero tenga un ángulo de inclinación más cerca de Bx y no de Bi. Por eso digo, el impulso hacia arriba y la altura que voy a determinar va a ser dada solo y pura y exclusivamente por el tiro vertical. Y el tiro vertical, si ustedes mal no lo recuerdan, está afectado por la gravedad, y las cosas que están afectadas por la gravedad indudablemente se ven afectadas también por el peso y la masa. Entonces también obviamente tiene mucho que ver qué impulso, qué fuerza o con qué velocidad voy a salir, si esas variables van cambiando. Eso fue un repaso más o menos de lo que vimos. Y acciones que yo te dije que no
no tengo necesidad de que ustedes la sepan, pero sí yo puedo a partir de esa descomposición de los movimientos, encontrar tanto el tiempo total en el movimiento, fíjense que puedo encontrar cuál es el tiempo, sabiendo cuáles son sus velocidades, cuál es el alcance, ¿sí? Que nosotros llamamos X, lo puedo relacionar con respecto a la velocidad inicial y el tiempo que tardo, o con respecto a las velocidades iniciales, la acción de la gravedad y la inclinación del ángulo, y esto viene todo por unas cuestiones trigonométricas, por eso digo, no, yo no me estoy basando en esto. Y la altura máxima lo puedo también saber en función de mi velocidad inicial, no en X, sino en la velocidad inicial, el seno del ángulo, que sería la inclinación por la que estoy teniendo, dividido, ¿sí? Dos veces la acción de la gravedad, porque uno trabaja las ecuaciones y llegamos a esto. Vuelvo a repetirles, esto no es solo informativo, ¿estamos? Pero fíjense que terminan siendo ecuaciones, reemplazo datos que tengo y puedo obtener cualquiera de estas tres cosas, tanto el tiempo en todo el movimiento, el alcance y la altura máxima. Bien, nos vamos a acercar a este nuevo concepto de movimiento circular uniforme y lo dice la palabra, ¿sí? Ya que el movimiento circular uniforme es cuando la trayectoria, ahora que estamos realizando, ¿sí? Esa trayectoria es circular, obviamente, y empiezo a tener una velocidad angular constante. Y ahora ya vamos a hablar un poquito de lo que significa esta velocidad angular, que la vamos a tener que describir en función del radio del vector, ¿sí? Y de los ángulos de barrido, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito esto. Sí quiero decirle que los movimientos circulares los tenemos de manera cotidiana, uno no lo ve, pero lo tenemos de manera cotidiana, desde ajustar un ajustarlo, eh, que tiene un fundamento con plano inclinado, pero bueno, básicamente ajustar un tornillo o desajustarlo, o sea, el movimiento de giro, eh, no sé, las ventanas, las poleas, como lo vimos en en las otras clases, la rueda, el accionar de la rueda, gracias al movimiento circular de una rueda, nosotros podemos generar un desplazamiento hacia adelante. Hay un montón de aplicaciones que no lo vemos, ¿sí? O no los tenemos en claro, pero que sí representan, discúlpenme, un movimiento circular uniforme o por lo menos un movimiento circular, ¿sí? Entonces, la condición que yo tengo que tener presente en un movimiento circular básicamente es que la trayectoria que va a realizar, ¿sí? Es en un círculo. Todos sabemos lo que es un círculo y por lo menos entendemos algunas cuestiones dentro de la geometría de ese círculo. En ese círculo tenemos un centro, ¿sí? Hacia ese centro, hacia la trayectoria o hacia lo que nosotros marcamos como la longitud de ese círculo, es lo que conocemos nosotros como esta línea recta, que es el radio, ¿sí? eh, y la medición completa de un punto hacia el otro extremo, ¿sí? Trazado por una línea recta, es lo que nosotros conocemos como el diámetro, ¿sí? Por eso el diámetro es dos veces el radio. Esas son cuestiones que sí nosotros tenemos que tener presente por lo menos dentro de la geometría de un círculo. Ahora, nos vamos a ir a este ejemplo, miren cómo pone el puntero. Si hay algo que no entienden, me frenan, ¿bien? Vamos a ir a esta condición de un movimiento que lo tenemos incorporado de chico y que creo que muchos lo asociamos y no nos damos cuenta de ciertas condiciones físicas con respecto a este movimiento. Nosotros tenemos una calecita, llevamos a nuestros hijos a las calecitas, no sé dónde están ustedes, si tienen la particularidad de tener una calecita. Nosotros podemos deducir, y yo le haría esta pregunta, deducir condiciones o sensaciones de velocidad. Entonces mi primera pregunta es, si en el eje de la calecita yo me sitúo en la primera línea de donde están los caballitos y mi sensación de velocidad, ¿sí? ¿Cómo creen que va a ser con respecto a un punto que está afuera del círculo, o sea, el más alejado del centro? ¿Cómo creen ustedes que se va a hacer esa sensación de velocidad? Mientras más alejado, más rápido. Y el centro lento.
Bien, mientras más alejado, más rápido, mientras más cerca del centro, más lento. Bien, entonces fíjense que en función de donde yo me encuentre, mi sentido de velocidad sí es distinto. O sea, entonces evidentemente, la sensación que estoy afuera, voy más rápido, evidentemente estoy yendo más rápido. Y hay una condición que me dice que estoy yendo más rápido. Justamente, ¿sí? El desplazamiento que yo tengo que hacer, vamos a suponer, desde este punto A al punto B, ¿sí? Esto dice delta S, pero en realidad es desplazamiento, es delta, como lo veríamos viendo nosotros, delta X. Fíjense que esta medida, ¿sí? Si yo la midiera con una regla, con un centímetro, lo que ustedes quieren hacer, fíjense que el desplazamiento que hago de ir a B, o sea, cuando la carecita se mueve de este punto y llega a este, es mucho mayor que si voy en la línea del medio, del centro de la carecita, que lo simbolizamos con la letra A' al punto B'. Si yo acá, evidentemente, lo veo a simple vista que esta trayectoria o este desplazamiento es mucho menor que con respecto al que está afuera. Y ni hablemos, ¿sí? Cerca del centro. Fíjense que el desplazamiento sería cada vez más chiquito, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos ese concepto? Denme un segundito. Disculpen. Bien, seguimos. Entonces, creo que vemos todo que el desplazamiento de A a B es mucho mayor que el de A' a B'. Hasta ahí eso creo que lo estamos viendo todo. Si me voy al concepto que vimos anteriormente con respecto al desplazamiento en dos dimensiones, voy a volver para atrás un poquitito, así ustedes lo pueden ver y recordar. ¿Se acuerdan este desplazamiento? ¿Sí? Yo les dije a ustedes que en el punto A, ¿sí? Que es la posición en A, y esta es la trayectoria que va haciendo cualquier cuerpo, acá no pensemos ni en un giro ni en una situación de giro. Solo estamos viendo el comportamiento del movimiento. Y en el punto B, ustedes fíjense en que los vectores velocidades, ¿sí? Tienen distintas direcciones. En este punto, la tangente, ¿sí? Que es una recta que apoya a la curva justo en ese punto, se cortó internet, No, profe. ¿no? Bueno, Se escucha bien. perfecto. Listo. No, pues me sale un cártel, por eso preguntaba. Bueno, fíjense que tenemos acá un vector que es tangente, por lo cual tengo dos valores de velocidad, o sea, digo, puedo tener la misma velocidad, pero su dirección es distinta y su sentido es distinto. En un movimiento circular ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? En el punto A y en el punto B, ¿sí? Yo lo que estoy teniendo son distintas velocidades, o poner en la misma velocidad, pero están apuntando en distintos sentidos. Normalmente la trayectoria de esa velocidad tiende a ser una línea recta que es tangente a ese punto. Y si yo recuerdo el concepto de desplazamiento, vuelvo a volver para atrás, fíjense en que el desplazamiento es. ¿Se acuerdan cuando le expliqué este concepto de desplazamiento que termina siendo un vector que separa el punto A y el punto B? Pero que si yo a este final lo hago cada vez más chiquititos y después quiero hacer la suma de todos, yo tendría una suma de todos los vectores que simularían ser una línea recta
¿sí? Sobre la curva, ¿sí? Mientras más chiquitito, más me ajusto a la curvatura, pero si sumo todos esos vectores chiquititos desde el punto A hasta el punto B, me debería dar el mismo vector de AR. ¿Por qué? Porque la geometría me dice que son vectores. Por eso el desplazamiento inicial y final lo consideramos una línea recta. Pero cuando no es una línea recta, ¿sí? Puedo hacer la suma infinitesimal de todos ellos. Entonces, volviendo al concepto de, no me quiero demorar tanto en eso, sí quiero que lo entiendan, volviendo a este tema del movimiento circular, yo sé que acá voy a tener, ¿sí? Una velocidad mayor, porque justamente el desplazamiento, si yo lo voy a dibujar, vamos a hacer la línea recta, lo vamos a escribir con azul, fíjense, el desplazamiento acá sería así, y el desplazamiento en el otro sería así. Entonces fíjense en que estos vectores evidentemente son de distintos tamaños, y si buscamos un tercer vector, por ejemplo, de acá a acá, veríamos esta condición. Y si yo recuerdo la definición de velocidad, la vamos a escribir acá, nosotros dijimos que la velocidad, que es un vector, no es más que... Ah, no tengo el delta. Bueno, le voy a escribir delta, pero es ese triangulito que nosotros vemos. El delta del desplazamiento, acá le vamos a poner S dividido el tiempo. Entonces, fíjense la definición de velocidad que nosotros reconocíamos como velocidad en un movimiento o en dos movimientos, no es más que esta diferencia. Bueno, acá también es delta tiempo. Tiempo inicial menos tiempo final, pero bueno, es el tiempo que tarda. Entonces ahora la segunda pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Cómo cree que es el tiempo, ¿sí? Para este primer caballito con respecto al que va en el medio? Hace eh, em, digo, tarda el mismo tiempo en llegar desde el punto A al punto B y desde el punto A' al punto B', o tienen distintos tiempos. No tendrían los mismos tiempos, profe, sino que Muy bien, menos cantidad de recorrido. muy bien. Entonces, si todos tienen el mismo tiempo y yo me estoy haciendo una línea imaginaria donde pongo, ¿sí? Desde el centro hasta acá, tres caballitos y los veo que corren toda esta trayectoria y llegan a este punto, ¿sí? Imaginario. En el mismo tiempo, de no tengan perros. Digo, en el mismo tiempo estaremos haciendo distintas, ¿sí? Vectores de desplazamiento. Entonces, acá, físicamente y matemáticamente, estamos demostrando que hacia afuera, ¿sí? Mi velocidad en este punto va a ser mucho más grande porque el tiempo es el mismo, pero hago más recorrido. Entonces, un número más grande dividido el mismo tiempo me va a dar una mayor velocidad. Menor, y acá cada vez menor, entonces la velocidad va disminuyendo. Ese concepto de velocidad en cada uno de los puntos de esta línea imaginaria, ¿sí? Y que depende, obviamente, ni dudarlo del radio, es lo que nosotros conocemos como velocidad lineal en el movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Y por qué digo que es lineal? Voy a toquetear un poquito. Perdón. Me voy a ir a este concepto porque, porque básicamente, como les decía yo a ustedes, la velocidad en cada punto es una tangente, ¿sí? En este punto, mi velocidad, si yo acá dejara de hacer un movimiento circular y no existiera más esto, acá de repente esta partícula empieza a tener un movimiento que quiero tocar hacia afuera, ¿sí?
Vuelvo a repetir, porque el desplazamiento en este punto tiene que ver con el vector desplazamiento, apunta hacia afuera. Recuerden que si yo voy haciendo valores cada vez más pequeños del desplazamiento, mi vector me está indicando hacia dónde apunto. Entonces la velocidad lineal, vuelvo a repetir, va a cambiar en función del radio, ¿sí? Y es una velocidad que es tangente, ¿sí? Al recorrido o a la circunferencia. Pero recién yo les expliqué a ustedes que el movimiento circular uniforme es cuando en toda la trayectoria del desplazamiento mantengo la misma velocidad angular. Entonces acá aparece un concepto nuevo de velocidad angular. La velocidad angular tiene que ver con la velocidad en la cual estoy haciendo el barrido de esto. Entonces, como recién ustedes me dijeron que tanto este caballito o este otro tarda en el mismo tiempo en llegar a este otro punto, pero hacen distintos recorridos, yo puedo unificar esa trayectoria, ¿sí? En función de un barrido. Es como si tuviésemos, ¿sí? Un limpio parabrisas, ¿sí? Imagínense así, un eje y yo estoy moviendo de manera barrido. Entonces, cuando hablamos de velocidades angulares, tiene que ver con cuánto yo me desplazo en función de este ángulo de barrido, ¿sí? Entonces ahora tengo que explicar lo siguiente. Perdón, vamos a borrar esto. Ahí está. Hasta ahí más o menos me siguieron. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces fíjense, miren, me voy a ir a una circunferencia, tengo mi origen o mi centro, tengo el radio tal cual lo habíamos descrito, y ahora imaginemos a esto como una barra rígida, la cual se va moviendo como si fuese, por ejemplo, el segundero de un reloj, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarda, por ejemplo, una partícula del segundero que está acá con respecto a la que está afuera, es el mismo tiempo, ¿sí? En dar una vuelta, ¿sí? En este caso son 60 segundos. ¿Por qué? Porque el ángulo de barrido, en este caso, cuando hago un giro completo, si lo quiero llevar yo en ángulos, es 360 grados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora yo esto es como si, a ver, yo no sé si se lo había explicado o no, pero sí lo puedo explicar desde acá. ¿De dónde viene eso que es 360 grados? Cuando nosotros recién veíamos los ángulos. Imagínense ustedes, miren, le voy a trazar una línea recta y las X, ¿sí? Entonces, recuerden, de este ángulo hasta acá hay 90 grados, ¿sí? De acá hasta acá, vamos a dibujar la otra parte, ¿sí? Acá acabo de formar un eje en dos dimensiones, ¿sí? 90 grados, 90, 180, 180, 270, 270, 360. Por si no lo sabían, de ahí viene el concepto de, ¿sí? Barrido de ángulos, ¿sí? Entonces, volviendo a este concepto, nosotros podemos explicar, ¿sí? Que ahora a mi velocidad angular, ¿sí? La voy a definir como la variación del ángulo girado, o sea, cuánto ángulo giré con respecto al tiempo empleado, ¿sí? Mientras que la velocidad lineal en cada uno de los puntos no es más que el delta del arco recorrido, o sea, en el arco, ya sea en una vuelta, va a ser el perímetro total, si no puedo hacer hasta donde yo quiera calcularlo, por el tiempo empleado. Ahora, las unidades de medida en la velocidad lineal es igual que cualquier otra unidad de medida de velocidad. Es la unidad de longitud por unidad de tiempo, o sea, metros por segundo, kilómetros por hora, llámenlo como ustedes quieran. Esta es la velocidad que tiene el mismo componente que como lo venimos estudiando nosotros recién. Mientras que la velocidad angular, ¿sí? La unidad de medida es radianes por segundo, y ahora voy a explicar de dónde viene un radian, ¿sí? Nosotros vamos a llamar radianes al ángulo que comprendemos, ¿sí?
el arco de la circunferencia, o sea, la longitud que tengo acá en la circunferencia desde este punto hasta acá, tiene que ser igual a la longitud del radio. Eso equivale a un radián, ¿sí? Entonces, por geometría, yo sé que la circunferencia en un giro es 2pi por radio, por lo cual yo puedo decir que el ángulo de barrido total es 360 grados o 2pi radianes, tal cual nosotros lo decimos. En estas condiciones, yo ya sí puedo sacar equivalencias que son más comunes de trabajar y que nos lleva a una unidad de medida mucho más tangible. Entonces, fíjense, 2pi radianes equivalen a 360 grados, 360 grados equivalen a lo que nosotros decimos una revolución, ¿sí? Después vamos a ver en sentido de velocidades, cuando decimos una revolución por minuto o tantas RPM, qué es lo que significa. Y fíjense, en una vuelta es 360 grados y acá puedo hacer un montón de equivalencias. Una revolución es una vuelta y una revolución también puedo decir que es igual a 2pi radianes. Todas esas condiciones son las que nos llevan a poder entender cuál es mejor la unidad de medida de velocidad en angular. Cuando nosotros vamos manejando en el auto, ¿se acuerdan que la otra vez yo le dije que en vez de medir velocidad, nosotros en el auto estamos midiendo rapidez? Porque no medimos velocidad, pero sí hay una medición que sí la tenemos presente, que es el tacómetro, que el tacómetro nos indica también a cuántas vueltas va girando el motor, ¿sí? Y bueno, todos conocemos el manejo de un automóvil y a qué velocidad va más o menos relativo un automóvil, si va a 2000 vueltas, 3000 vueltas por minuto o lo que sea. Fíjense que eso lo que significa es que el motor, y ya después seguramente tendremos algún mecánico acá dentro del grupo, podrá explicar a qué consideramos nosotros como giro del motor para poder considerar que eso equivale a una vuelta, ¿sí? Y básicamente lo que nos está diciendo es cuánto está funcionando ese motor para poder aumentar aún más o disminuir mi velocidad. Eh, ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, recién pudimos encontrar en un movimiento circular uniforme una relación entre el radián y la longitud de la circunferencia. Nosotros dijimos que un radián, ¿sí? Es igual al valor, ¿sí? O sea, donde la longitud del radio es igual a la longitud de la circunferencia dada. O sea, cuando yo tengo ese radio que es igual a esto, lo considero como un radián. Entonces, al tener esa relación, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Ni dudarlo y olvidar, encontrar, ¿sí? La longitud total de un arco en función de cuánto es mi inclinación y cuánto equivale mi radio entre el recorrido o la longitud del recorrido Se del cortó, arco. profe, no sé si es a mí solo o... Ah, bien. No, es que ahí me está marcando. Deme un segundito, a ver si cortando el video. A ver. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien. Bueno, entonces yo les decía que en el movimiento circular uniforme, tal cual lo describimos recién, de velocidad lineal y velocidad angular, yo puedo encontrar relaciones entre ellos, ¿sí? Le explicaba yo que la velocidad lineal va a cambiar obviamente en función del radio y la velocidad angular es la misma porque el barrido es el mismo tiempo. Imagínense tener distintas velocidades angulares en un mismo movimiento, no sería lo más óptimo
porque tendrían distintas velocidades y distintas descomposiciones en ese vector. No es nuestra condición entenderlo. Sí hay formas en donde tenemos distintas velocidades angulares, por ejemplo, en las cajas de cambio que van trabajando, ¿sí? Hasta que con los engranajes funcionan con distintas velocidades angulares, pero digo, en un movimiento común, ¿sí? Circular uniforme, la velocidad angular es constante, ¿sí? En todo el recorrido. Pero puedo encontrar una relación lineal entre ellos, ¿sí? Donde obviamente puedo calcular cuál es mi total de recorrido determinado, ¿sí? Dado por el barrido y multiplicado por el radio, ¿sí? Y obviamente que en esta relación digo, porque si el radio es el mismo valor, fíjense, si el radio es un radian, es el ángulo multiplicado por un radian va a ser igual a la misma longitud del radio. Entonces, ahí encuentro la relación, viene de lo que acabo de explicar recién. Entonces, fíjense que si ahora yo a todo esto lo dividimos por delta t, ¿sí? Delta S sobre delta t es lo que nosotros conocemos como velocidad lineal, lo acabo de escribir recién. Y ahora yo a esta condición de delta ángulo de barrido por el radio dividido delta t, lo separo un poquitito estos términos porque es un producto por una división y fíjense que encuentro que tengo delta ángulo de barrido por delta t por el radio. Y acá lo que encuentro no es más que una relación directa entre la velocidad lineal y su velocidad angular. Entonces fíjense en que tal cual lo habíamos sacado por deducción, la velocidad lineal, ¿sí? Va a depender del radio. A mayor radio, mayores velocidades lineales. ¿Por qué? Porque mi velocidad angular siempre va a ser la misma en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces ese es el concepto que matemáticamente me termina expresando que mientras más afuera esté, mayor es mi velocidad lineal, ¿sí? En el radio determinado, ¿sí? Mientras que la velocidad angular, obviamente que es la misma y es idéntica para todos los puntos correspondientes al radio. Nos queda definir algunos conceptos más que tienen que ver con herramientas o características físicas que nosotros las utilizamos mucho para describir estos movimientos, ¿sí? Y que después tienen una gran utilidad. ¿Cuáles son estas magnitudes físicas? Bueno, el periodo y la frecuencia. Y fíjense en que el periodo no es más que el tiempo que tarda, ¿sí? Un cuerpo o lo que sea, en dar una vuelta completa, tal cual lo vimos recién, ¿sí? A un determinado radio, quiero saber cuánto tardo en dar una vuelta completa. Obviamente que el valor de ello es representado por la letra T y lo medimos en segundos, ¿sí? ¿Y cómo yo obtengo, ¿sí? Mi periodo, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es cuánto tiempo tardo en dar una vuelta. Bueno, nosotros sabemos que una vuelta, ¿sí? En funciones de grado es 2pi radianes, ¿cierto? Y la velocidad angular, recuerden que está en radianes por segundo. Entonces, voy a poder simplificar los radianes y yo teniendo una división de 2pi dividido en angular, voy a obtener mi periodo, ¿sí? Entonces fíjense que, no sé, doy un ejemplo. Digo, tengo una rueda que gira a velocidad angular de 20 radianes por segundo, ¿sí? Entonces, esperen que lo vamos a hacer para que ustedes puedan entender. Digo que tengo una rueda que gira a velocidad angular de 20 radianes por segundo. No me está diciendo que son 20 vueltas. Me dice que son 20 radianes por segundo. Bueno, quiero calcular el periodo. Bueno, el periodo, vamos a darle un enter y vamos a decir que el periodo es igual a 2pi. No tengo el valor de pi, pero le vamos a poner 3,14, ¿sí? Dividido los 20, y esto es multiplicado por radianes, obviamente, por rad, dividido
20 radianes por segundo. Los radianes los puedo simplificar, porque están dividiéndose. Entonces me queda 2 por 3,14, serían 6,28. A ver que busco la calculadora. 6,28 0,3. dividido 20 me da que el periodo es, perdón, 0,314 segundos. ¿Y esto qué significa? Que en 0,314 esa rueda da una vuelta, o ese cuerpo da una vuelta. ¿Entienden el concepto del periodo? Sí. Bien. Ahora, lo puedo expresar así o puedo expresar en función de otra magnitud física que es la frecuencia. Y la frecuencia no es más que cuántas vueltas da por cada segundo. ¿Sí? La representamos con la letra F. ¿Sí? Perdón. Ahí está. Y su unidad de medida es el hercio. Y obviamente que la expresión física no es más que la velocidad angular dividido 2pi. La inversa de esto, fíjense, ahora la velocidad angular la paso arriba y le digo 2pi. Entonces, si yo encuentro el periodo, directamente le hago la inversa a esto, ¿sí? Por si no lo saben, en la calculadora es esto a la -1, o divido 1 dividido esto, es lo mismo, eso va a ser la inversa. Y si no, el que lo conoce ya hace regla de 3 simple, uno puede decir, si en una vuelta, ¿sí?, tardo 300,14 segundos, en un segundo, ¿cuántas vueltas doy? Entonces, fíjense, 1 por una vuelta, dividido 314, hago una regla de 3 simple y puedo obtener, ¿sí?, la frecuencia. Y en este caso, la frecuencia va a ser igual, ya les digo, 3,18, ¿sí?, es la frecuencia. Y la frecuencia, vuelvo a decir, es cuántas vueltas da en un segundo. Esto significa que esa rueda o ese movimiento hace 3 y 0,18 partes de la vuelta que estaría empezando. ¿Bien? Entonces fíjense en lo que les decía yo a ustedes, la frecuencia es la inversa del periodo, y obviamente que trabajando un poquito con estas funciones, no es más que la reestructuración de esto, yo puedo encontrar una relación. Pero, che, ¿por qué? Ahí está. Yo puedo encontrar una relación entre la velocidad angular, fíjense, perdón, la velocidad lineal, que es velocidad angular por el radio, y si ahora yo empiezo a reemplazar en función de el periodo y la frecuencia, acá fíjense que reemplazo la velocidad angular en 2pi sobre el periodo por el radio, puedo encontrar que mi velocidad lineal es igual a 2pi por la frecuencia por el radio y empezar a jugar un poquito con estas ecuaciones. ¿Y de qué me sirve esto? Y fíjense, es mucho más fácil yo pararme como observador una frecuencia o contar un periodo, ¿se dan cuenta? Que estar encontrando cuál es su velocidad angular y cuál es su velocidad lineal. Si yo tengo esos dos datos, puedo encontrar, ¿sí?, obviamente teniendo el valor del radio, cuál es mi velocidad lineal y mis velocidades angulares. Doy un ejemplo. Vamos a hacerlo sencillo. Primera pregunta. ¿Cuál es el periodo de un segundero de un reloj? 60. Muy bien. Perfecto.
porque ese segundero tarda 60 segundos, ¿sí?, en dar una vuelta. Bien. ¿Cuál es la frecuencia? Uno sobre 60. 60. Si uno lo lleva a una expresión matemática, daría 0,016, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Respóndanme porque estoy hablando, no lo estoy viendo y no Sí, sé sí, si, sí. si van. Perfecto. Bueno, entonces, encontré mi periodo, ¿sí?, que es 60, y encontré la frecuencia, que es 0,016. Ahora, teniendo en cuenta esta otra ecuación, vamos a suponer que mi reloj, ¿sí?, el segundero tiene un radio, ¿sí?, o sea, mide 2 centímetros. Entonces lo vamos a dibujar, perdónenme, vamos a hacer esto. Y voy a decir que mi segundero tiene 2 centímetros. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Voy a poner que acá son 2 centímetros. Ok. Bueno, yo ahora les pregunto, ¿cómo es su velocidad angular? ¿Sí? ¿Cómo es su velocidad angular? Miren estas fórmulas. Miren desde acá, ¿sí?, y con esta. Ya encontré el periodo. Vuelvo de nuevo. Encontré el periodo. Sí, Sí, Bien, era 60, ¿cierto? 60 el periodo. sí, Entonces, miren qué fácil que es encontrar la velocidad angular. Digo, ¿cómo es mi velocidad angular? Es igual a 2pi dividido el periodo. Solo lo único que hice es saber cuánto tardó en dar una vuelta. Entonces digo 2pi, vamos a hacer, y digo 2 por pi dividido 60. Mi velocidad angular es 0,1047 radianes por segundo. ¿Hasta ahí estamos? Lo Sí, único que hice fue usar esta ecuación. 2 por pi, o sea, 2 por 3,14 dio 60 segundos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es la velocidad lineal en el extremo del segundero y a la mitad del segundero? la velocidad angular por radio. Muy bien, muy bien. Entonces, son dos cálculos. En el extremo uso esta ecuación, la velocidad angular por el radio. ¿Cuánto es el radio? Los centímetros. Muy bien. Entonces sería 0,10. Perdón, lo vamos a anotar porque recién no se los dije. Acá está. La velocidad angular habíamos encontrado que era 0,1047 radianes por segundo. Bueno, entonces, vamos de nuevo a un cálculo. La velocidad lineal a los 2 centímetros, al borde, ¿cierto?, es igual a este valor. Esperen, ahí está. A 0,1047. Lo escribo para que ustedes lo vean radianes por segundo, por el radio, que en este caso dijimos que es en el extremo centímetros. Pero no lo puedo dejar expresado por centímetros. Normalmente lo expresamos, recuerden, en metros por segundo. Entonces 2 centímetros sería 0,02 metros. Bien. Si ahora yo encuentro esta velocidad,
mi velocidad en este punto es igual. Tu, 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 tu. Puede ser, profe, a 0,002. Exactamente, 0,002, ¿sí? 0,002 metros por segundo. Y recién les dije a ustedes que hicieran el mismo cálculo, pero a la mitad de el radio. Entonces, en vez de usar 0,02, usaría 0,01. ¿Y cuánto daría ahora este cálculo? Pero, bien, lógico. Nunca. Afuera, mayor velocidad, más en el centro, menor velocidad. ¿Sí? Entonces, esperen que voy a borrar todos estos datos, así no nos queda y no hacemos tanto lío. Entonces, en resumen, velocidades angulares, o sea, perdón, movimiento circular uniforme, nos determina a nosotros dos condiciones. La condición una es que las velocidades lineales van a ser distintas en función del radio, ¿sí? Esa sensación, recuerden eso de tener más velocidad mientras más afuera estoy y más cerca del interior o del centro, menos velocidad tengo. Pero su velocidad angular, que no es más que la velocidad de barrido, ¿sí? Es constante en todo el movimiento. Entonces, todos esos tienen la misma velocidad angular. En función de eso, yo puedo definir ahora los nuevos conceptos de periodo y frecuencia y recalco. Fácil, parame el frente. Ahora pensemos como físico, como observador, y contar cuántas vueltas da, ¿sí? Algo que está girando sobre su propio eje y medirle el tiempo que estar queriendo medir las velocidades y sus ángulos de barrido. ¿Entienden? Fíjense que con estos dos magnitudes físicas nosotros podemos relacionar la variable física con respecto al movimiento. Y creo que... Bien. Nos queda solo definir, en función de este movimiento circular uniforme, dos movimientos, o sea, dos conceptos más que tiene que ver con la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga. La aceleración centrípeta no es más que, ¿sí? La aceleración perpendicular hacia adentro y la aceleración centrífuga la que me expulsa hacia afuera, y cada una de ellas tiene una variable con respecto, ¿sí? A qué velocidad estoy considerando, ya sea la velocidad angular o a la velocidad lineal. No hace falta que entremos en detalle de esto, pero sí está bueno tenerlo presente. ¿Qué significan las aceleraciones? Las aceleraciones centrípetas es cuando el movimiento de giro se va acelerando, o sea, cuando voy cambiando mis velocidades angulares, mientras que la velocidad de centrífuga es cuando, ¿sí? Tengo mayor velocidad lineal en función del radio. Entonces yo puedo encontrar cuáles son mis relaciones entre estas aceleraciones y poder llegar a una conclusión en función del movimiento circular uniforme o uniformemente variado, ¿sí? Creo que nada más. Bien, 8 menos 9, creo que los dejo más mareados que Qué los de Racing caro, anoche profe, que no tiene colectivamente. así medio atontado. Sí. Voy a hacer un resumen de cuál es mi objetivo. Lo vuelvo a recalcar para que también ustedes les quiero transmitir tranquilidad. Mi objetivo de estos conceptos es que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Hay veces que yo les tengo que mostrar funciones y ejemplos para que ustedes a través de una práctica puedan visualizarlo. Pero la realidad es que a mí me interesa, ¿sí? Que puedan comprender el concepto físico, ¿sí?
Si me voy desde movimiento hasta acá, que vimos los tres movimientos rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento circular uniforme, fíjense en que en los tres tenemos una condición, que es la velocidad. Y la velocidad es un desplazamiento, ¿sí? Entonces, cuando es en una dimensión, y lo dice la palabra, tiene que ser en una trayectoria recta, es movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad se mantiene constante a lo largo del recorrido. Cuando digo que es uniformemente variado, significa que tengo una aceleración, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que estoy teniendo cambios de velocidades en una misma fracción de tiempo. Entonces eso me va a dar aceleraciones, ¿sí? Perdón, tengo una aceleración constante, es distinta de cero, o sea, tengo un valor que es constante, y me va a dar cambios graduales de velocidades en función del tiempo, ¿sí? Entonces ya ahí yo tengo aumento de velocidades porque tengo una aceleración constante. Por eso llamamos movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿está? Después vimos en dos dimensiones, y usted va a decir, profe, no se debería complicarlo porque para poder entender en dos dimensiones, yo tengo que, a mi velocidad, no importa hacia dónde va, dispare una flecha hacia arriba, lo que ustedes quieran pensar, tiro una pelota a un aro de básquet, pateo un penal y la pico, tiro un tiro libre, cualquier movimiento que ustedes consideren en dos dimensiones, o sea, adelanta y sube. Todos los movimientos en dos dimensiones, ¿sí? Si las condiciones que nosotros planteamos iniciales del movimiento es una determinada velocidad, yo puedo considerar en eso que es un tiro oblicuo y si las condiciones son ajenas, es que el movimiento en X es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y movimiento en Y es un MRV. ¿Y quién afecta a ese MRV? La gravedad. ¿Está? Mientras va subiendo, el efecto de la gravedad hace que se detenga, o sea que pierda velocidad, porque lo estoy desacelerando, mi altura máxima y la gravedad hace que vuelva a caer. Entonces, si no hay nada, y esto quiero que lo tengan presente, si no hay resistencia, si no hay un pajarito que se cruzó justo en el medio, si no hay viento, si no hay nada, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, por ende la velocidad que sale es la misma que la que, o sea, que lo que llega de nuevo, che, es la misma que la que llega de nuevo abajo, ¿sí? Entonces, esas condiciones son inamovibles, ¿sí? Por eso el tiro oblicuo, normalmente la complejidad la damos nosotros en función de cómo es el movimiento. Nada más, esa inclinación primer, en el primer momento. Movimiento circular, dos, dos conceptos de velocidad. La velocidad lineal, que va a depender del radio, que es la velocidad que tengo en cada una de las partículas y que va a ir cambiando, obviamente, mientras más afuera esté, más rápido tiene que ir porque tiene que hacer la misma cantidad de recorrido adentro, o sea, tiene que hacer más recorrido en el mismo tiempo, ¿sí? Pensalo, Pame, en lo que pues te estoy viendo a vos, pensalo en esto. Si yo agarro una cuerda y ato no sé, una piedra y la empiezo a girar y va girando de manera constante, la piedra está en la punta, va a una velocidad rapidísima. Mientras más larga la cuerda, más rápido va. Ahora, si yo pongo una piedrita atada a 10 centímetros de tu mano, evidentemente esa piedra va más despacio que la que está afuera. Imagínatela unida a una cuerda. Esa cuerda es una línea recta. Esa línea recta es la que me determina a mí el vector de radio. Entonces ahora yo puedo encontrar una nueva velocidad en función de cómo va haciendo ese barrido. Y el barrido lo puedo relacionar a una vuelta, ¿sí? Entonces, si digo que tengo una velocidad angular, no es más que cuánto tardo yo en hacer una condición de radianes, que es lo que le expliqué yo, que el radian del radio igual al arco, pero muchas veces hablar de velocidad angular expresada en radianes se nos complica mentalmente, que yo entiendo, y es mucho más fácil hablar de revoluciones por minuto o vueltas por minuto o cualquier otro tipo de condición de velocidades. Y para eso necesito tener presente el periodo y la frecuencia. Y vuelvo a decirte, es más fácil encontrar con un cronómetro y algo que estoy observando yo, deben un ratito.
Bien, entonces, teniendo en cuenta el periodo, como les decía yo, es mucho más fácil tener un segundero y ponerme a observar cuánto tiene una vuelta, encuentro la frecuencia. La inversa de la frecuencia es el periodo. O sea, fíjense que con una sola observación obtengo dos variables, periodo y frecuencia. Con respecto a eso, ¿sí? Con respecto a eso. Obviamente que es mucho más fácil encontrar la frecuencia o el periodo, o sea, lo que yo tenga presente, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, o o por segundo, cuántas vueltas doy, es un poquito más difícil. Y teniendo en cuenta el periodo del segundo y las relaciones que existen entre la velocidad angular y la velocidad lineal, yo puedo encontrar tanto sus velocidades lineales como sus velocidades angulares. Y de ahí resuelvo todos los problemas. No hay más que eso, ¿sí? Perdón, es un poquito más complejo, pero digo, el concepto es eso. Así que no se la compliquen. Lo mismo les transmito esta otra tranquilidad. Nos queda un tema más y creo que a partir creo que sí, una semana más, otra más, no sé, después corregime Lucas. Creo que las clases terminan por allá en los primeros días de diciembre, me parece que es el día entre el 11 y el 15, no sé bien, no tenemos esa información aún, pero vamos a suponer que es en esa fecha. Por ende, yo me voy a tomar 2 semanas más y el 11 de noviembre yo voy a dejar abierto este primer periodo de evaluación, la cual vamos a incluir dos temas más que me quedan dar, que quiero dar fundamentos de física, que va a ser energía y trabajo. Y dejamos en una segunda instancia algo muy rápido, muy laxo, los otros temas que nos quedaban. Pame y el resto de los chicos, para que lo consideren. Yo cuando arme ese formulario de preguntas y respuestas, o de preguntas, que va a ser múltiple opción, mi intención es que ustedes puedan encontrar ese fundamento en algo, ¿bien? No hacer un cálculo, ¿bien? Que hacer un cálculo matemático, lo más probable es que se lo deje escrito y desarrollado y ustedes solo lo tengan que hacer de la calculadora para encontrar el resultado que también se lo voy a dejar dado. ¿Me entienden? ¿Estamos? No tenemos el tiempo Sí, profe. suficiente para Sí, sentarnos profe. a hacer 30 ejercicios. Ojalá lo pudiéramos hacer y resolveríamos una situación práctica donde yo te doy 10 ejercicios, lo haces y te los corrijo. No es la intención, vuelvo a repetir, de eso. Prefiero que encontremos habilidades en el concepto y no en la resolución de un ejercicio. ¿Bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, profe, Así que bueno, Listo, perfecto. ¿duda profe, algunas? gracias. No, No, Bueno, profe. hasta el momento. hasta el momento. Bueno, termina antes del domingo, les subo este contenido teórico, que es donde estuve dándole la presentación, que tiene que ver con movimiento en dos dimensiones más movimiento circular. Y ya el martes, el jueves que viene, perdón, vamos a hablar un poquito, creo que de energía y trabajo. eh, y con eso cerraríamos un poco lo que es fundamentos elementales de física. ¿Bien? Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, profe. gracias. Bien, Listo, chicos, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Buen fin de gracias, Nos hasta vemos, luego, nos Martín. vemos. Buen buen fin de semana. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.